Valentina tenía guardado el número de Daniela bajo el nombre Mi hermana del alma. Lo cambió a las 11 de la noche del mismo martes en que encontró a Daniela sentada en su sofá, con la mano encima de la de su esposo, riéndose de algo que Valentina nunca iba a saber. No lo borró, solo lo cambió, le puso el nombre real, el que correspondía. Y eso, más que cualquier otra cosa que hizo esa noche, dice todo sobre quién era Valentina. Hoy, en Testimonios del Alma, quiero contarte lo que pasó después de ese martes. Porque lo que Dios hizo con esta mujer en los 2 años siguientes va a cambiar la manera en que tú ves el dolor más injusto que estás cargando hoy. Suscríbete a Testimonios del Alma si todavía no lo has hecho. Y quédate hasta el final. Valentina tenía 38 años y no era una mujer fácil de conocer. No en el mal sentido, sino en el sentido de que tenía capas. Por fuera, parecía de esas personas que siempre saben qué decir en el momento justo, que no levantan la voz, que resuelven sin drama. Por dentro era otra cosa. Guardaba todo. Entradas de cine de hace 10 años, cartas dobladas en cuartos, rencores pequeños que disfrazaba de indiferencia porque le daba vergüenza reconocer que seguía doliéndole algo que había pasado hace mucho tiempo. Tenía la costumbre de comerse los bordes del pan antes de llegar a la cocina y luego poner el pan mutilado de vuelta en la bolsa como si nada. Su esposo Rodrigo lo notaba y nunca decía nada. Eso, en aquel entonces, ella lo llamaba tolerancia. Ahora sabe que se llamaba distancia. Y tenía los geranios rojos. Siempre los geranios rojos en la ventana de la cocina. Los había plantado el día de su primer aniversario, con Rodrigo mirándola desde la puerta con esa sonrisa de cuando todavía todo era sencillo entre ellos. Eso fue hace 12 años. Daniela llegó a la vida de Valentina cuando las dos tenían 15 años y ninguna sabía todavía qué clase de mujeres iban a ser. Se conocieron en el colegio, en la fila del comedor, porque Daniela se coló delante de Valentina y Valentina le dijo sin pelos en la lengua: «Oye, yo estaba aquí». Daniela se volteó, la miró y en lugar de disculparse, se rió. «Tienes razón». «Perdón», se puso detrás. «Me llamo Daniela». Y así empezó todo. 23 años de amistad, de cumpleaños, de llantos a medianoche, de secretos que nadie más sabía, de esa clase de confianza que se construye tan despacio y se destruye tan rápido. Cuando Valentina se enamoró de Rodrigo, Daniela fue quien la ayudó a elegir el vestido de novia, quien le sostuvo el ramo mientras a Valentina le temblaban las manos de los nervios. Cuando nació la hija de Daniela, Valentina estuvo 8 horas en la sala de espera del hospital, rezando con el rosario de su mamá apretado en la mano. Las inseparables. Eso decían todos. Y Valentina lo creía. Con toda el alma lo creía. Los últimos meses antes del martes, algo había cambiado en la casa. Rodrigo llegaba más tarde. El celular siempre boca abajo en la mesa, pantalla contra la madera, como un ojo que no quiere que lo vean. Respuestas más cortas. Un perfume diferente que Valentina percibía de vez en cuando sin saber nombrarlo. Una noche, 3 semanas antes del martes, Rodrigo llegó tarde. Valentina estaba despierta en la oscuridad, escuchando los pasos en el pasillo, los zapatos quitándose despacio. Él se metió en la cama. En menos de 2 minutos ya respiraba con la calma de alguien que no tiene nada en la conciencia. Valentina miraba la oscuridad y pensaba una sola cosa: si no lo pregunto, no existe. Eso nos hacemos a nosotras mismas. Cerramos los ojos. Fingimos no saber lo que el corazón lleva semanas diciéndonos, porque saber duele, y mientras no lo sabemos, todavía podemos vivir como si todo estuviera bien. El martes llegó un miércoles después de esa noche. Valentina salió temprano del trabajo. Jaqueca. Una de esas que empiezan detrás del ojo derecho y se van extendiendo hacia la nuca como una marea lenta. Tomó el bus. Bajó en su parada. Caminó la 1,5 cuadras. El olor a fritanga del puesto de la esquina. El sonido del partido que alguien tenía a todo volumen en el segundo piso. Todo completamente normal. Metió la llave. Empujó la puerta. El apartamento olía al perfume de Daniela. Ese detalle llegó primero.
antes de ver nada. El olor. Gardenia con algo dulce por debajo que Valentina había reconocido durante 23 años, como el olor de su mejor amiga. Y entonces los vio, Rodrigo en el sofá, Daniela a su lado, la mano de Daniela encima de la de él, los dedos entrelazados, y los dos riéndose de algo con esa intimidad que no se construye en una tarde. El instante en que la vieron fue como ver el suelo abrirse. Daniela se separó de golpe. Rodrigo se puso de pie diciendo su nombre. «Valentina, espera, escúchame. No es lo que parece». Pero Valentina ya no escuchaba. Miró el cuadro en la pared, el que Daniela le había regalado el año anterior. Dos mujeres caminando juntas por un camino entre árboles. Lo miró exactamente 3 segundos. Luego se dio la vuelta, cerró la puerta y caminó. No supo cuánto tiempo caminó. Las calles pasaban, la gente pasaba. Un perro le olfateó los zapatos en una esquina y siguió su camino. Valentina caminó hasta que las piernas le dijeron que ya era suficiente y se sentó en una banca en un parque que no conocía, con el bolso en las rodillas y las llaves todavía apretadas en la mano. Las llaves de su casa. Las miró, y ahí llegaron las lágrimas. No por Rodrigo, no todavía. Las primeras lágrimas fueron por Daniela. Porque de repente, en esa banca, en ese parque desconocido, Valentina empezó a recordar cada conversación de los últimos meses. Cada vez que le había dicho a Daniela que Rodrigo llegaba tarde, que estaba distante, que el matrimonio crujía, que ella a veces sentía que él ya no la miraba igual. Daniela escuchando, Daniela preguntando, Daniela diciendo, «Ay, mi niña, cuéntame todo», y Valentina contándolo todo. Porque para eso estaba su mejor amiga. Para eso existían 23 años de amistad. Solo que Daniela no estaba escuchando para ayudarla. Estaba escuchando para saber exactamente por dónde entrar. Valentina cerró las manos sobre las llaves hasta que el metal le dejó la marca en la palma. Y pensó, con una claridad que dolía como un corte limpio. Me usó. Mi mejor amiga me usó como mapa para llegar a mi propio esposo. Esa noche llamó a su prima Carmen. Solo dijo, «¿Puedo ir?» Carmen dijo, «La puerta está abierta». Carmen tenía 52 años, las manos siempre ocupadas en algo, y la sabiduría de alguien que ha visto suficiente vida como para no sorprenderse con nada, pero seguir doliéndose con todo. No le hizo preguntas. Le calentó agua de panela con canela. Le puso una cobija en el sofá. Y antes de apagar la luz del pasillo se asomó y dijo con esa voz suya de hablar despacio, «Valentina, cuando Dios permite que algo se rompa así, tan de golpe, es porque lo que había ahí no era lo que tú creías que era. Y sobre lo que no es real no se puede construir nada que dure». Se fue. Valentina se quedó mirando el techo. No durmió, pero tampoco lloró más. Solo estuvo ahí, despierta, con esa frase dando vueltas en la cabeza como una moneda que no termina de caer. Antes de contarte lo que pasó después, necesito preguntarte algo. ¿Tú también has fingido dormir alguna vez? No con el sueño, con algo en tu vida, con algo que sabías pero no querías saber, con algo que el corazón te estaba diciendo y tú elegiste no escuchar porque escucharlo significaba que todo iba a cambiar. Si es así, escribe en los comentarios, «Señor, dame el valor de ver la verdad», porque a veces la oración más valiente no es la que pide un milagro. Es la que pide ver claro aunque lo que veamos nos duela. Quédate. Lo mejor de esta historia está por venir. Valentina encontró un apartamento a las 3 semanas. Pequeño. Puerta café oscuro. Una ventana que daba a un árbol que en diciembre perdía todas las hojas y en marzo las recuperaba con esa fidelidad silenciosa que tienen los árboles y que las personas a veces olvidan tener. Lo primero que hizo al entrar fue poner los geranios en la ventana de la cocina. Luego se sentó en el suelo del salón vacío, con el eco del apartamento alrededor y el olor a pintura fresca, y se quedó quieta, no llorando, solo respirando, como alguien que después de mucho correr se permite parar por primera vez y darse cuenta de que todavía tiene aire en los pulmones. Los meses que siguieron no fueron heroicos.
Había mañanas buenas en que se levantaba con algo parecido al apetito, tomaba el café mirando los geranios, iba al trabajo, volvía a casa y pensaba que quizás todo tenía arreglo. Y había noches en que el apartamento le parecía demasiado silencioso, en que se sentaba en el suelo de la cocina con el teléfono en la mano y el nombre de Daniela en la pantalla y los dedos a punto de llamar antes de recordar. Antes de recordar. Eso es lo que nadie te dice sobre la traición de alguien que amabas. Que el instinto de llamarle sigue ahí durante meses. Que ese impulso, cada vez que llega y cada vez que lo cortas, duele de una manera completamente diferente al dolor de la traición misma. Ese es el dolor de la costumbre rota, y ese tarda más en irse. Una noche, incapaz de dormir, Valentina abrió el cajón de la mesita de noche y encontró la Biblia de su mamá. La había cargado en cada mudanza de su vida. Era pequeña, de tapas negras, con el lomo un poco despegado de tanto viajar sin abrirse. La abrió al azar. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Valentina leyó la frase 3 veces. La tercera vez la dijo en voz alta, en el silencio de ese apartamento vacío, con la voz un poco rota pero diciéndola de todas formas. No sé si te escuchas a ti mismo, pero si es cierto lo que dice aquí, necesito que me lo demuestres, porque yo sola no puedo ver el plan en medio de todo esto. No hubo relámpagos. No hay relámpagos en esos momentos, solo el silencio. Y dentro del silencio, algo muy pequeño, una chispa, solo eso. Pero en la oscuridad más cerrada, una chispa es suficiente para ver que no estás sola. En esa época, Valentina empezó a ir a misa los domingos. No por fe, todavía no. Iba porque necesitaba un lugar donde el silencio no le exigiera nada, donde pudiera simplemente estar, sin que nadie le preguntara cómo estaba y tener que mentir con un «bien, gracias». Ahí conoció a la hermana Rosario, una mujer pequeña, de pelo blanco y anteojos que siempre llevaba un poco torcidos. Tenía la costumbre de quedarse después de misa, barriendo los pasillos ella misma, despacio, con una escoba vieja, como si fuera la continuación natural de la oración. Un domingo, la hermana Rosario se sentó a su lado. Estuvieron en silencio un buen rato. Luego, mirando al frente, dijo: «El perdón es la cosa más malentendida que existe. Todos creen que es hacerle un favor al que te lastimó, pero perdonar no tiene nada que ver con la otra persona. El perdón es la llave con la que abres la celda en la que tú misma te has encerrado». «¿Y si no puedo?», dijo Valentina, con la voz más pequeña de lo que quería. La hermana Rosario se acomodó los anteojos. «Entonces le pides a Dios que pueda Él por ti, y te sorprendes de lo que pasa». Se levantó, tomó su escoba y siguió barriendo, como si no hubiera dicho nada extraordinario. 8 meses después, llegó un hombre nuevo a la empresa, Andrés. No era de los que llenan una habitación con su presencia, sino de los que la hacen más tranquila. Le gustaba el café muy cargado y hablaba poco, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. Un día, Valentina cometió un error en un informe financiero y esperaba lo peor. Pero Andrés llegó, puso el informe en su escritorio y dijo sin drama: «Hay un descuadre en la columna 7, nada grave. ¿Lo miramos juntos?». Sin reproche, sin superioridad. Solo, lo resolvemos. Valentina no supo por qué ese gesto tan pequeño le apretó tanto la garganta. Esa noche llegó al apartamento, se sentó en el suelo junto a los geranios rojos que habían vuelto a florecer y habló con Dios, sin oraciones aprendidas, con la voz de una mujer cansada que todavía está en pie. «Señor, tengo miedo, mucho miedo, pero si tú tienes planes para mí, me entrego a esos planes, aunque no los entienda todavía». Y luego dijo lo más difícil, las palabras que llevaba meses sin poder pronunciar. «Perdono a Rodrigo, perdono a Daniela, no porque merezcan mi perdón, sino porque yo merezco mi paz, y ya no quiero cargar esto más». Lloró después de decirlo, pero fue un llanto diferente.
No fue el llanto de quien está herida. Fue el llanto de quien acaba de soltar algo muy pesado que ya no le pertenecía, como soltar una piedra muy grande al fondo de un río. Sientes el alivio en los brazos antes de sentirlo en el corazón. Andrés y ella empezaron a hablar más. Primero de trabajo, luego de libros, luego de las cosas pequeñas que van revelando a una persona cuando no está actuando para nadie. Valentina era cautelosa. Había noches en que se saboteaba sola, buscando la grieta, esperando la señal de que todo iba a salir mal como antes. Una noche discutieron. Una tontería. Planes mal coordinados. Palabras dichas con descuido. Valentina llegó al apartamento y se sentó en el suelo junto a los geranios. El miedo antiguo volvió de golpe. Aquí empieza, pensó. Es igual que siempre. Estuvo 1 hora en ese suelo, y luego, sin saber muy bien por qué, llamó a Andrés. «Me asusté», le dijo cuando contestó. «No por hoy, por algo de antes, y necesitaba que lo supieras». Silencio. Luego Andrés dijo, «Cuéntame». «Aquí estoy». Y Valentina le contó todo. Rodrigo, Daniela, el martes, los geranios, la Biblia, el perdón en el suelo de la cocina. Andrés escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, él dijo, «Gracias por decirme eso. No tenías que hacerlo. Solo quiero que sepas que no me voy a ningún lado». No prometió la luna. No habló como en las películas. Solo dijo que no se iba. Y para Valentina, que había aprendido que las personas se van, eso fue exactamente suficiente. Se casaron 1 año después. Ceremonia pequeña, 20 personas. La prima Carmen llorando en primera fila con un pañuelo que ya no servía para nada. Los geranios rojos en frasquitos de vidrio sobre cada mesa. No hubo vestido de revista. No hubo banquete. Solo 2 personas que habían aprendido el peso exacto de lo que es verdadero, porque habían cargado antes el peso de lo que no lo era. Valentina estaba feliz. No con el vértigo nervioso de la primera vez, sino con la solidez de algo construido sobre tierra firme. Y sin embargo, había un rincón pequeño del pecho donde vivía una pregunta sin respuesta. Daniela. ¿Sabe ella lo que destruyó? ¿Piensa en eso alguna vez? Valentina no lo sabía, pero iba a saberlo, de una manera que ninguna de las dos se esperaba. 16 meses después de la boda, Valentina estaba en la farmacia del barrio un miércoles por la tarde. Ibuprofeno, una de esas jaquecas que empiezan detrás del ojo derecho. Hacía la fila, miraba el teléfono distraídamente, y cuando levantó la vista, estaba Daniela. 4 personas delante de ella en la fila, el mismo pelo, la misma forma de pararse, el mismo perfume de gardenia que Valentina reconoció antes de verla, exactamente igual que aquel martes cuando abrió la puerta de su casa. El estómago se le cayó al suelo. Daniela también la vio. Fue simultáneo, y lo que pasó en el rostro de Daniela en ese segundo fue algo que Valentina nunca iba a olvidar. No fue culpa, no fue vergüenza, fue miedo. Daniela tenía miedo. Se veía diferente, más delgada. Unas ojeras que el maquillaje intentaba cubrir sin mucho éxito. Una tensión en la mandíbula que Valentina reconoció porque era la misma que ella había tenido durante meses después del martes. La tensión de alguien que no está durmiendo bien. Valentina sintió el corazón golpeándole en la garganta. Tenía 2 opciones: voltear, salir, no enfrentar nada, o quedarse. Se quedó. Cuando Daniela terminó de pagar y se dio la vuelta, Valentina estaba ahí, a 2 pasos esperando. Daniela abrió la boca, la cerró. Valentina habló primero, no con rabia, no con el discurso ensayado 1000 veces en su cabeza, sino con la voz tranquila de alguien que ya soltó la piedra hace mucho tiempo. «Hola, Daniela. Valentina, yo... No tienes que decir nada. Solo quería que supieras que te perdoné. No por ti, por mí. Porque necesitaba seguir viviendo». Daniela tenía los ojos llenos de lágrimas. Las cosas no están bien. Rodrigo y yo no funcionó. Él se fue hace 6 meses. No sé si eso cambia algo. Valentina la miró. Vio a una mujer que había ganado algo que pensaba que quería y había descubierto, demasiado tarde,
que no era lo que creía. No sintió satisfacción. Eso la sorprendió. Sintió compasión. Una compasión limpia, sin trampa, sin superioridad disfrazada. Solo la pena honesta de ver a alguien que eligió destruir algo hermoso y tuvo que vivir con las consecuencias. «Lo siento», dijo Valentina, y lo decía en serio también. «¿Estás bien tú?», preguntó Daniela. La voz pequeña, casi sin atreverse. Valentina pensó en Andrés, en los geranios que habían florecido 3 veces ya en la ventana de su apartamento, en la paz de las mañanas, en lo que era levantarse sin miedo. Sonrió. «Estoy muy bien, mejor de lo que he estado en años». Daniela asintió. Las lágrimas le corrían ya sin disimulo. «Me alegra». Y aunque venía de quien venía, Valentina supo que era verdad. Se miraron un segundo más. Luego Valentina asintió con la cabeza. Se dio la vuelta, pagó su ibuprofeno y salió a la calle. Caminó 2 cuadras antes de parar. Se apoyó contra la pared de un edificio. El sol de la tarde le daba en la cara y lloró. No de tristeza, no de rabia. Lloró de alivio. De ese alivio que solo existe cuando llevas mucho tiempo esperando sin saber qué esperabas, y por fin llega. No era la derrota de su rival, era algo más profundo. Era haber podido mirarla a los ojos sin que le temblaran las manos. Haber podido hablar sin que la rabia le tomara la voz. Haber podido decir, «Te perdoné», y sentir que era completamente verdad. Eso era lo que la vida le había dado. No la victoria sobre otra persona, sino su propia libertad. Sacó el teléfono y llamó. «¿Estás bien?», preguntó él al otro lado. «Sí, te cuento cuando llegues. Ya voy», sin drama, solo, «ya voy». Miró el cielo naranja y pensó con una claridad increíble. Cada paso, cada lágrima, cada momento de duda, todo tuvo un sentido. Desde aquí era perfectamente claro. Si esta historia te llegó hoy, si en algún momento mientras la escuchabas sentiste que hablaba de ti, de alguien que te traicionó, de un dolor que llevas cargando y que ya pesa demasiado, escucha esto. El perdón no es olvidar. No es darle a esa persona otro lugar en tu vida. No es decir que lo que hicieron estuvo bien. El perdón es soltar la piedra que llevas cargando que ya no te pertenece. Es decirle a Dios, «No puedo con esto, tómalo tú». Y cuando lo dices de verdad, algo se mueve. No ese mismo día. No de forma espectacular, pero se mueve. Y un día, cuando menos lo esperas, te encuentras de pie frente a quien te lastimó con las manos libres y el corazón libre. Y te das cuenta de que Dios no te abandonó en ninguno de esos momentos oscuros. Estaba ahí todo el tiempo, construyendo en silencio lo que tú no podías ver todavía. Lo que Valentina perdió ese martes no era suyo. Lo que Dios le dio después, nadie se lo puede quitar. Escribe en los comentarios, «Dios también tiene un plan para mí». Solo esas palabras. No necesitas dar nombres, no necesitas contar tu historia. A veces lo más poderoso que puede sentir una persona es saber que no está sola en la oscuridad. Y aquí, en Testimonios del Alma, nunca estás sola. Suscríbete si aún no lo has hecho. Dale like si hoy sentiste que Dios te habló al corazón. Y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la traición no tiene la última palabra. Dios la tiene. Siempre la ha tenido. Que Dios te bendiga y te recuerde hoy que lo que perdiste no era tuyo. Y lo que es tuyo, ni el tiempo, ni la traición, ni el dolor más profundo, te lo puede quitar. Hasta el próximo testimonio. Con amor, Testimonios del Alma.